fuente de Tlaloc. Esta fuente está formada por un pilar central alrededor del cual cae una cascada de tal forma que simula una lluvia interminable. Esta fuente hace alusión a Tlaloc, también llamado Nahualpili, el cual significa dios de la lluvia y de la fertilidad para los teotihuacanos. Se hacían sacrificios de niños para honrar a este dios en época de sequía o lluvias torrenciales. La pirámide de la serpiente emplumada es uno de los edificios más importantes de Teotihuacán. Esta pirámide consta de 7 partes. Fue decorada con esculturas que representan a uno de los dioses más importantes y antiguos. En esta construcción había más de 200 restos de personas muertas, las cuales fueron sacrificadas para este dios, y bajo esta hay 2 tumbas. Se cree que esta representaba el centro del universo. Los toltecas son una cultura del posclásico que habitó en Tula Hidalgo. En su templo de Tlahuizcalpantecutli, que significa Señor de la Estrella de la Mañana, utilizaron las esculturas de los atlantes como columnas para sostener el techo. El atlante representa a un guerrero tolteca. Mide 4.6 metros de altura y está dividido en 4 partes ensambladas por la técnica de caja y espiga, que consiste en que una pieza se embona en otra. El atlante tiene líneas y detalles en relieves, por eso tiene una apariencia dura. Se puede observar que en la parte más alta tiene una especie de corona que le rodea la cabeza. En la siguiente parte, en el pecho, tiene una figura de mariposa alargada. También se ve que del lado izquierdo, entre la primera y segunda parte, lleva un arma. Por último, en la espalda tiene un círculo solar llamado Tezcacuitlapili que utilizaban los guerreros toltecas. El juego de pelota, practicado por los mexicas, se llamaba Ulamalitzli. La cancha tenía forma de I y se llamaba Tlaxco. De las paredes salían 2 anillos llamados Tlaxtemalacatl, uno hacia el sur y otro hacia el norte. Se puede observar que están decorados con relieves. El tamaño del hoyo era para que la pelota de hule, la cual rebotaba mucho, pasara por ahí. Los lugares donde se ponían los jugadores por equipos estaban al oriente y al poniente. El propósito del juego era predecir cómo se iba a acabar el sol, porque los jugadores tenían que pasar con la cadera y los antebrazos la pelota por los anillos con los mismos movimientos que hacía el sol durante el día, ya que creían que representaba los obstáculos del sol en su recorrido. Si alguien se equivocaba, había una decapitación y con la sangre se rendía tributo a la tierra y al sol. En Tenochtitlán también se hacían apuestas que no tenían que ver con religión. Esta piedra fue creada por el séptimo Tlatoani del Imperio Mexica. Tiene canales distintivos y en su cara lateral 15 escenas que podrían ser de la conquista o de los pueblos que sometían. Esas escenas parecen similares, ya que tienen patrones que se repiten, como los guerreros ilustrados en esta piedra. Se cree que puede haber sido un cuauhxicalle, que era un vaso o recipiente ceremonial de piedra usado por el pueblo mexica para colocar los corazones de los humanos sacrificados en sus ceremonias. Sobre ella se realizaba el ritual de sacrificio gladiatorio, que consistía en la lucha entre el guerrero cautivo, que estaba atado a la piedra y tenía por arma solamente una macana de madera. El guerrero que está en los 15 grabados podría ser Tlahuicole, ya que mató a 8 de sus adversarios y lastimó a 20. Tlahuicole fue sacrificado por voluntad propia, ya que había sido perdonada su vida por esa muestra de valentía. Mercado de Tlatelolco. Este mercado era el centro de reunión e intercambio cultural al que comerciantes, conocidos como los pochtecas, iban a vender sus mercancías. Su intercambio era mediante el trueque directo, y para poder vender objetos de mucho valor, aceptaban objetos como oro en polvo, cacao y achitas de cobre, los cuales funcionaban como monedas mercancías. Los compradores eran todas las clases sociales y las negociaciones estuvieron medidas por leyes establecidas entre los mismos comerciantes del mercado. Este mercado
Se ubicaba en el sureste de Templo Mayor. Muchas de las mercancías llegaban de lugares tan lejanos como Honduras y las islas del Caribe. En la época en la que los españoles comenzaron la conquista, el gran mercado de Tlatelolco atraía aproximadamente a unas 600,000 personas diarias. Las mercancías llegaban a manos aztecas gracias a los acuerdos sobre tribus establecidos con los territorios conquistados. Muchas de esas mercancías se exportaban a zonas del Imperio Azteca y América Central. El penacho de Moctezuma es una obra de los zamantecas o artistas mexicas especialistas en la creación de objetos con pluma. Tiene una altura de 116 centímetros y un diámetro de 175 centímetros. El centro del penacho está hecho con plumas azules del ave Xuitotol y tejuelos de oro en forma de medias lunas con piedras preciosas. La historiadora mexicana Carmen Cook de Leonard afirma que esta pieza es solo uno de los muchos penachos que poseía Moctezuma y no se trata de una pieza única y irreemplazable. Hernán Cortés entabló conversaciones con Moctezuma tratando de convertirlo a la religión católica y al ser también vasallo del rey Carlos I. Con esto Moctezuma se dio cuenta de la guerra que se aproximaba y para tener tiempo de organizarse dio a Cortés en conjunto con otras 158 piezas este penacho en forma de regalo para su rey. Así, estas piezas fueron enviadas a Europa. Fue olvidada y muchos años después fue descubierta, restaurada y utilizada como símbolo del Museo de Etnología de Viena. La Piedra del Sol es el monumento más representativo de la cultura mexica, y esta fue encontrada en la Plaza Mayor de Nueva España en 1970. Se le dio también el nombre de calendario azteca debido al contenido simbólico que tiene, pues se puede encontrar los nombres de los días y los soles cosmogónicos en ella. Sin embargo, esta no es su característica más importante, pues su principal función era servir como altar de sacrificios conocido como Temalacatl. De igual manera, era utilizada para sustentar la lucha de los guerreros. Físicamente, en la Piedra del Sol, se puede encontrar el rostro de Xiuhtecutli, quien es el dios del fuego y del calor. Él sale del centro de la tierra sujetando corazones humanos y su lengua representa un cuchillo para sacrificios. A este mismo lo rodean 4 soles, los cuales también forman parte de los 20 signos de los días. Por último, podemos ver a 2 serpientes de fuego rodeando al astro, llevándolo por lo que es el firmamento o bóveda celeste. Coatlicue es una escultura monumental de la diosa madre, también conocida como 12 cañas según su nombre calendárico, y de acuerdo al significado de su nombre también se le llama la de la falda de serpientes. Esta misma enardece la devoción de los hombres con su sacrificio para la continuidad de la vida, es decir, Coatlicue es la diosa de la fertilidad. Debajo de ella, en la base, podemos ver a Tlahtecutli, una deidad mexica, que deja ver rasgos femeninos y representa el acto del parto. Cabeza colosal olmeca. Las cabezas colosales olmecas son representaciones monumentales de piedras de cabezas humanas esculpidas en grandes rocas de basalto. Son un rasgo distintivo de la civilización olmeca de la antigua Mesoamérica. Todas tratan de retratar hombres maduros con mejillas carnosas, nariz chata y ojos ligeramente cruzados. Características físicas que corresponden entre los habitantes de Tabasco y Veracruz. Las piedras fueron traídas de la Sierra de la Tuxtla Montañas de Veracruz, dado que los extremadamente grandes bloques de piedras utilizados en su producción fueron transportados a grandes distancias, lo que requiere un gran esfuerzo humano y de los recursos. Se cree que los monumentos representan retratos de poderosos gobernantes olmecas individuales. Cada uno de los ejemplos más conocidos tiene un tocado distinto. Las cabezas fueron Bonampak es un sitio ubicado en el estado de Chiapas. Su nombre significa en maya muros pintados, y el esplendor de esta ciudad tuvo lugar en el periodo clásico entre los años 650 y 900 después de Cristo. Se considera una muestra importante de la cultura maya en nuestro país. La zona arqueológica de Bonampak fue descubierta junto con las ruinas de la Canja en 1946.
Todo el templo está hecho de piedra labrada y rodeado de pinturas con escenas de registros históricos pertenecientes a dicha cultura. Este templo cuenta con 3 cámaras. En la cámara 1 se muestra la ceremonia de presentación del heredero de la familia gobernante. En la cámara 2 se exhibe el desarrollo de una batalla. Y en la última cámara se aprecia la fiesta de victoria por el triunfo de la ya mencionada batalla. Lo que se puede observar en el Museo de Antropología es solo una réplica del original llamado Templo de las Pinturas, ubicado en Bonampak, en el estado de Chiapas. Paquimé se localiza en el municipio de Casas Grandes, al noreste del estado de Chihuahua. Su cultura inició alrededor del año 700 y tuvo su apogeo en el siglo XIV y XV. Su nombre viene del náhuatl y significa casas grandes, y la mayoría de su infraestructura se construyó a base de gruesos muros de adobe. En este lugar se encuentran elementos culturales de Mesoamérica y de los pueblos del desierto provenientes de Estados Unidos, ya que en el siglo VIII la población mogollón provenientes de Nuevo México fundó una villa en el sitio Casas Grandes y se fue desarrollando hasta el siglo XII, cuando sufrió una expansión y un cambio cultural. Así es como se comenzó a construir Paquimé. Lo más importante de este sitio es que se convirtió en un gran centro comercial que unió el sureste de Estados Unidos con el norte de México durante su esplendor. México Tenochtitlán fue la capital del Imperio Mexica. Esta capital se convirtió en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue la cabeza de un poderoso imperio que dominó una gran parte de Mesoamérica. El florecimiento de la ciudad se realizó a costa del tributo pagado por los pueblos sometidos a su poder. El Templo Mayor y el recinto del Templo Mayor eran el centro de la vida religiosa mexica y uno de los edificios ceremoniales más famosos de su época. El modo de vida prehispánico en el territorio mexicano fue único, ya que florecieron muchas culturas, que aunque estaban en diferentes lugares, compartieron características que los identifica como el pasado de nuestro país. Con este trabajo nos dimos cuenta de que en nuestro país hubo demasiadas creencias, tradiciones y lugares importantes. Las culturas prehispánicas fueron bastante desarrolladas, con arquitectura avanzada e impresionante. Adoraban a las fuerzas de la naturaleza, tuvieron sistemas de comercio, hacían sacrificios, entre otras actividades. Sin embargo, cada cultura tuvo un toque especial que la caracterizó como única en el mundo y que nos permite tener diversidad hasta la actualidad.